¿Cuáles son Profe, las... póngase la 10. ¿Qué? Póngase las Póngase pilas. la 10. Bueno, a ver. Dudas del fin, que es el primer cuento que vimos de Borges. ¿Qué dudas tienen? ¿O quedaron pendientes? ¿Por ahí no pudieron tomar nota? Em, ¿Cuáles son las dudas? Por ejemplo, A mí me faltó la 8 digamos, de bueno, la parte teórica que nos había mandado. bueno, alguna, por Sí, ejemplo, profe, la 8, la 9 y la 10. bueno, perfecto. O sea que todas las anteriores las entienden, ¿sí? Esas no hay problema. No, porque quedó como claro. Bueno, la 8 Va, por lo dice, menos. transcribe, la 8 era, transcribe fragmentos que indiquen que pasa el tiempo, o sea, cuando los momentos en los que pasa el tiempo, a partir de ellos determina en qué momento del día empieza la acción y en cuál termina. ¿Sí? Eh, bien, ¿en qué momentos se acuerdan que habíamos marcado algunos? Sí, Me voy al eso fin. sí lo vimos, ¿o no? ¿Cómo? Me parece que eso sí lo habíamos visto. Sí, sí, de el fin vimos todo, pero No, del fin nos faltó hasta la 8, justo cuando estábamos haciendo la 8 fue cuando se dio cuenta de que eran las 9:20 y ah, terminó la clase. bueno, Marcamos el 6 y el 7 nomás. bien. Bueno, entonces, ¿en qué momento? Por ejemplo, al principio, cuando decíamos que de la otra pieza, hablábamos que Recabarren es el dueño de esta pulpería, ¿no? Que está Sí. postrado en una silla y que él siente desde la otra pieza, que en la pieza contigua, el rasgueo de una guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Borges utiliza este recurso, este símbolo del laberinto para marcar el tiempo, ¿no? Como que pasa mucho tiempo, estas cuestiones del tiempo tan complicadas que van y vienen. Entonces, ahí ya tenemos un primer signo que está marcando el tiempo. Luego, hay otra parte donde Vencido habla del moreno, ¿no? Seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? Acá decíamos que también había como marcando, ya nos iba anticipando un poquito, que después lo vamos a desentrañar bien, de quiénes se trataban. Pero es como que pasaba las horas con la guitarra, no había cantado. De nuevo acá menciona que Recabarren y acá dice patrón de la pulpería, otro dato más, otro indicio que va adelantando de qué se puede tratar. No olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. Ahí, digamos, lo que le pasa a Recabarren después de esa payada en la que se había encontrado el Moreno y Martín Fierro. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Sí. Y luego, cuando otro momento donde marca el tiempo es la llanura bajo el último sol, era casi abstracta como vista en un sueño. Ahí está marcando un tiempo, ¿no? Que es cuando Recabarren, mirando hacia la ventana, ve que viene alguien con un poncho oscuro, el chambergo, el sombrero, el caballo moro, empieza a dar ya más indicios de que es un gaucho y que estamos al atardecer, otro indicio del tiempo, ¿sí? Profe, Sí, esto uno antes que ese, a no ver, sé si estará bien.
porque es como que esa parte me costó bastante. Donde dice se dilataba la llanura y la tarde. Bien, también, muy bien, muy bien. Había dormido, pero aún quedaba luz en el cielo. Bien, sí, 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 también está marcando el tiempo. Sí, sí, Como el tiempo. bien. Eh, luego, también hace alusión, más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos, los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre, ¿se acuerdan? Que anda a las puñaladas, es decir, en ese momento no quiso hacer un encuentro violento, sino que fue a través de la payada. Ay, esperen que estoy admitiendo. Entonces, hola Jeremías. Profe, buenas tardes. Y dice, ya me hice cargo, bueno, hay otra parte donde también hace alusión al tiempo que, a ver, lo estoy buscando. Acá, dice, se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par, un lugar de la llanura era igual a otro, y la luna resplandecía. Nuevamente alusión al momento del día, ¿no? De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo, cuando el negro dijo, bueno, una cosa quiero pedirle, pero digo, acá hay otra alusión del momento del día, que ya está la luna, ya los está acompañando la luna. Y me parece que no sé si había algo más. No. Me vuelvo a la pregunta que dice. La 7. Transcribe fragmentos. No hace falta más que transcribirlos, márquenlos, ¿no? Que indiquen que pasa el tiempo. A partir de ellos determina en qué momento del día empieza la acción y en cuál termina. Entonces, la acción comienza al amanecer, al atardecer, perdón. La acción comienza al atardecer y termina ya de noche con la presencia de la luna. Sí. ¿Está claro eso? Sí, profe, eso sí. Muy bien. Sí, profe. Bueno. La 9 dice, transcribe, de nuevo, en lugar de transcribirlos, márquenlos. Transcribe fragmentos en los que el narrador describe la llanura y señala las características que le dan a los hechos una atmósfera de irrealidad. Bueno, acá tenemos una que dice, hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, es decir, hay una personificación de la llanura. Nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como la música. Ahí tenemos una descripción. Perdón, profe, ¿dónde está eso? Sí, eso le pregunto yo también. Bueno, esperen. La última parte. Sí, sí. Pero antes hay otra, esperen. Vamos por orden. La primera es cuando... esperen, voy a ir por orden, como para que... Vamos al principio. Donde dice, Pues, ya donde de dice. la ventana. Claro. De los barrotes de la Exacto. ventana. Exacto. Cuando él está... dice, un chico... Vieron que desde el párrafo, un chico de rasgos aindiados entreabrió la puerta, Recabarren le preguntó con los ojos si había parroquiano, el chico taciturno le dijo por señas que no, el negro no contaba, porque siempre iba. Parroquiano era si había algún ay, no me sale la palabra, ¿cómo se llaman los que van a una pulpería? Borracho. Cliente, no. algún cliente, ¿Ah? se refieren a un parroquiano como a un cliente.
El chico taciturno le dijo por señas que no, el negro no contaba, el hombre postrado se quedó solo, una mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder. Acá viene la descripción de la llanura. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Fíjense la descripción que hace acá de la llanura. Luego Claro, dice, profe, pero la anterior es la primera. Arriba no hay una, apenas empieza. Yo puse la de los barrotes de la ventana. a ver, déjame ver. Dice, afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Bien, bien. O sea, es como que se dilataba la llanura, se puede tomar también como una... Sí, sí, sí. ¿Quieren que comparta pantalla Sí. para ir marcándoselos? ¿A eso? ¿Les va a resultar Bueno, más profe. fácil así? Bueno, a ver, espera, vamos a compartir. Bueno, entonces, apenas empieza esta parte, lo voy a resaltar, afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Esa es una. Bien. Luego, sigo pasando. Están viendo, ¿no? Que estoy compartiendo. Sí, sí. Bien. Ahora viene esta otra parte. Que dice, la llanura bajo el último sol era casi abstracta como un sueño. Ahí está describiendo a la llanura. Y el que viene apareciendo, ¿no? El jinete. Después habíamos dicho, bueno, viene todo el diálogo. Y después, Después dice un lugar de la llanura era igual a otro Bien. y la luna resplandecía. bien, un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. Acá está, habíamos dicho que marcaba el tiempo, y está describiendo a cómo se ve la llanura. Y después hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, nunca lo dice, o lo dice tal vez, nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como la música. ¿No? Ahí está lo otro. Y bueno, ahí termina. Ahí estarían entonces todas las partes donde describe a la llanura. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Vamos con la otra pregunta. La 10. ¿Cuál es el tema central? No, le falta la otra parte, profe. Señala las características. Que le dan a los hechos una atmósfera de irrealidad. Bien, perdón, gracias. ¿Cuáles son las características que le dan una atmósfera de irrealidad? Yo, profe, le leo lo que yo puse, no sé si Sí. está, o lo que yo interpreté Sí. en realidad. Bueno. Yo puse las características, puse la llanura, Ujú. como que habla de la llanura, en esa parte justo que estábamos leyendo recién, en que, a ver, ¿cómo es que dice? Acá Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, nunca lo dice, lo tomé Bien. yo como una característica. Después puse contrapunto, que lo menciona varias veces, Sí. o sea, como en dos sentidos también. Y después puse el duelo a cuchillo cuando se miran y se preparan. Bien. Es como que hacen todo como una preparación así antes de la pelea. Y después puse, bueno, el poncho es en el brazo, que se ponen ellos, que dice que cuando van a pelear como que se pone el poncho es en el brazo así. Sí, Y sí. puse las emociones que sienten en el duelo, como que en el momento el negro siente como ese odio,
y bueno, y se lo percata Fierro, y bueno, y ahí es como que él siente también esa, como sensaciones diferentes. Bien, Eso puse yo. claro, ¿acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio, oyó el odio del Claro, moreno? Bien, claro, sintió el odio. bien. Hay algo que le podemos agregar a esto cuando decimos, sobre todo cuando la llanura genera eh, un clima que va a estar acorde a esto que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, la llanura bajo el último sol era casi abstracta como vista en un sueño. ¿Por qué? Porque esta situación eh, que vuelve a pasar Martín Fierro con el Moreno ya es como un déjà vu, es como que ya se ha vivido en el pasado, digamos, con el otro Moreno, ¿no? Entonces, toda la naturaleza, recuerden eh, que en este sentido Borges toma la idea del Martín Fierro, que pertenece al romanticismo, y la naturaleza está correspondida con los sentimientos de los personajes, ¿no? Y él en ese sentido sabe manejarlo muy bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ahí estaríamos contestando la pregunta 9, ahí estaría completa la respuesta. Que las características que le dan a los hechos una atmósfera de irrealidad. Ay. Bien, esa atmósfera de irrealidad es esto. El sol, la llanura era casi abstracta como vista en un sueño. La otra parte es cuando dice que quiere decir algo pero que no lo entendemos, ¿sí? Está acá. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo, nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. A eso hace esta cuestión de la irrealidad, ¿no? O lo entendemos pero es intraducible como la música. Bien. Bueno, ¿y cuál es el tema central del cuento? El tema se corresponde siempre, y esto es muy importante, con el título. ¿Sí? El título siempre me está anticipando el tema. La muerte de Martín Fierro, el final. El fin, exactamente. Borges quiere darle un fin a esto que José Hernández, por distintas circunstancias, no lo hace. Deja un final abierto. Cuando termina el canto 33, cada uno se va, los 4 jinetes, estos 4 gauchos, se van a los 4 puntos cardinales a seguir su vida, y queda abierto, ¿sí? Entonces, Borges en este cuento le da un final a Martín Fierro. Es un final de un hombre grande que viene a terminar con algo que había quedado inconcluso. Era esta necesidad del negro de vengar la muerte de su hermano. Y de alguna manera entregarse, inmolarse, porque quién sabe, quizás él podría haberse defendido mejor, pero prefirió, eso bueno, queda a interpretación de cada uno, ¿no? Bien, entonces, el tema central sería justamente el fin del Martín Fierro, la muerte de este personaje que crea José Hernández y que Borges le quiere dar un fin. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, por ahora no. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Tengo una pregunta, profe. Sí. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la ley del destino de Martín Fierro que no fue cumplida en la obra de Hernández y en la de Borges sí? Bueno, a ver, ¿cuál sería? El resto, ¿qué contesto ahí?
¿Cuál es esa, profe? Ah, La La 5B. B, 5B. ¿Cuál es Claro, la que ley? Borges ¿Se logra, acuerdan que lo habíamos visto? claro, que Sí. Borges lo que hace es darle un final, digamos, muere. Está Yo prácticamente... puse, que es Sí, lo que creo que Albano lo había dicho en su momento, dijo, la ley sería que le da la misma forma que, ay, la De la ley misma sería forma que lo mató, va a también morir. que mató tanto, se va a morir él también. claro. Ah, que ahí habíamos dicho el tema de los Ojo por De ojo. los refranes, que refranes. estamos mal para los refranes. Sí. Sí, 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 exactamente. Y de alguna manera estoy buscando, lo menciona, ¿no? En el cuento. Eh, a ver, ¿a dónde era que estaba? ¿Será donde dice cumplir su tarea de justiciero? Eh, No, me parece que es la parte donde dice algo del destino, puede ser. sí, lo estoy buscando. A ver si lo encuentro. Ay, lo había visto. A ver. Me parece que lo menciona incluso. Bueno, Mi no lo destino sé. ha querido que yo matara, en ese no. No, no, no. No, hace referencia. Bueno, cuando uno quiere encontrar algo. Al principio, a ver, recabas de entender entre abrir los ojos y... Bueno, em, pero estaba acá, sí, la ley es esa, ¿no? Que él muere de la misma forma que mata. Eso era lo que habíamos dicho en la clase anterior, básicamente. Pero bueno, no lo voy a encontrar, no me acuerdo si lo habíamos marcado. Bueno, no vamos a seguir perdiendo tiempo. Bien, en realidad, este punto, era el 5B, ¿cuál es la ley del destino de Martín Fierro que no fue cumplida en la obra de Hernández y sí en la obra de Borges? Entonces es que Martín Fierro muere de la misma forma como mató al Moreno, ¿no? Y de alguna forma como él vivió siempre, peleando, si uno recuerda, cuando la partida lo va a buscar y cómo él se defendía con el cuchillo contra la partida, donde ahí conoce a Cruz, también, ¿sí? No podía morir de otra forma. Es inconcebible pensar en Martín Fierro muriendo ya de viejito, por decirlo así, sino morir en su ley, ¿no? Bien. Bueno, ¿podemos pasar al otro cuento? ¿O queda Sí, alguna profe. duda, chicos? Díganme. Por mí no, de ninguna. Bueno, No, por mí tampoco. Magalí, Jeremías, No, Agustín. no, profe. No, profe, está bien. Bueno, Vanessa, ¿todo bien? Muy bien. Vamos, entonces, esperen que voy a buscar la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, fíjense cómo comienza este cuento. Vieron que habíamos dicho que Borges tiene una gran influencia de quiénes. Esto lo dijimos en la clase anterior. Si bien él es un gran defensor y ha leído mucho sobre literatura gauchesca, también hay otra influencia muy fuerte. Bien.
literatura inglesa. Inglés, le gusta mucho. Y fíjense cómo empieza acá, también como con un pequeño epílogo, ¿no? En inglés. ¿Qué significa? ¿Lo buscaron? Profe, yo, ¿Cómo si funciona? quieren lo leo, yo lo tengo acá en la compu. Bueno, Lo espera, busqué Estefanía. traductor. Ah, bueno. ¿Pero alguien entiende inglés sin traducir? I am looking. Yo veo o busco o... ¿Qué es looking? Looking, en realidad look es mirar, Bien, pero al tener mirar. ING es que lo está haciendo ahora, en este momento. Exacto. Estoy mirando una cosa así o estoy viendo. Igual en el traductor cuando se traduce te lo cambia a buscar. Sí, No es la misma palabra, exactamente. looking es mirar, pero Exacto. Bueno, sí, porque es la interpretación. claro. Sí, sería, busco la cara, face, the face. I have, que tenía. A ver, ¿querés leerlo, Estefanía? Sí, dice, estoy buscando la cara que tenía antes de que se creara el mundo. Ujú. Y Yes. abajo, en la Bien. última parte que dice yes, sí, dice años y después dice la escalera de caracol. La escalera de caracol, exactamente. Bien. Lo mismo que pasó con el cuento anterior de Cortázar, que también hay como un epílogo y que por ahí no puede tener sentido, vamos a ver después cómo cobra sentido en el momento de ir leyéndolo, ¿sí? Vamos a ir a las preguntas. ¿Leyeron biografía de Tadeo Isidoro Cruz? Sí, Sí. sí. Bien, eso lo habíamos comentado. Yo lo leí, profe, cuando habíamos leído el anterior también, que los leí las dos juntas, Ujú. y ahora lo repasé un poquito, pero Bien. se me había olvidado. Sí, sí. Primero, ¿qué tipo de texto anticipa el título? ¿Qué tipo de texto anticipa el título? ¿Qué dice el título? Como como si fuese para contar algo de alguien. ¿Qué es una biografía? Una narrativa, un texto narrativo. La historia de una persona. De la vida. Exacto, la vida, La vida de una ¿no? Una biografía es una vida. Ahora, esa palabra o el tipo de texto en el punto 2. Entonces, ¿qué tipo de texto anticipa el título? La biografía, que es contar la vida de alguien, ¿no? Cuando uno busca la biografía de alguien, dice cuándo nació, cuándo murió, qué hizo, las características de esa persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cumple el texto con lo prometido en el título? ¿Qué les parece? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, porque cuenta la vida de Cruz. La vida. Exacto. Empieza contando desde el nacimiento. ¿Cómo se Claro. llamaba la madre de Cruz? Miren, al principio dice, acá en el primer párrafo hace como un anticipo justamente de quién era madre. El 6 de febrero de 1829, los montoneros, que hostigados ya por Lavalle, ahí va con la historia, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López. Hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a 3 o 4 leguas del Pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las 4, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez y la persecución duró 9 leguas, hasta los pajonales y alóbregos, y el hombre pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Ahí
ya empieza contando la historia de quién, digamos, quién fue su De su madre, nacimiento. ¿cómo? Desde su nacimiento. Desde digo. su nacimiento, ¿sí? Y que el nombre de Tadeo Isidoro lo recibe por la madre que se llamaba Isidora. Bien. Pero después dice, mi propósito no es repetir su historia de los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. Entonces, volvemos de nuevo a, ¿cumple el texto con lo prometido en el título? Sí. Ah, porque habla de una sola noche en Miren cómo, particular. así, Borges juega mucho con el lector. Él aparentemente, Pero, en este primer... Sí, Álvaro. no, que digo que de todas formas cuenta una parte Claro, de la historia. O sea que sigue siendo como una biografía. Claro, en parte sigue siendo como una Sí. biografía porque, a ver, él empieza contando de dónde surge ese nombre. Pero después, en el segundo párrafo, inmediatamente dice, pero no me interesa repetir toda su historia, solamente me interesa contar una noche. ¿Cuál va a ser esa noche, chicos? En la que digamos, la que pasa para el lado de Martín Fierro. Bueno, sí, y explica el por qué, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, entonces no se cumple. Claro. Porque una biografía es contar todo, no Exacto. una noche. Claro, Entonces no se cumple, exactamente. se cumple. ¿Cumple el texto con lo prometido en el título? No, porque solamente va a contar una parte. De alguna manera va contando algunas otras partes, pero no es que narra la biografía completa de él, ¿sí? Sí, porque cuenta la parte donde él se hizo caudillo, que fue subiendo mientras iba matando en la guerra, cuando lo llevaron a pelear, Ujú. cuenta parte de eso. Pero bueno, Claro, como que menciona fechas también, años, así, es como que por eso capaz que confunde, pero no debe sí, cumplir sí, con todas las características de biografía, supongo. claro, supuestamente. Claro, exactamente. Entonces no. No cumple, o sea, lo cumple en parte, pero no lo cumple en su totalidad, porque él se quiere centrar en una sola noche, dice. Sin embargo, va tirando datos. A ver, esto Claro, es porque él para dice, analizarlo. claro, porque él dice que se va a centrar en una sola noche, que es la que a él le interesa, pero solo va a contar lo indispensable para que esa noche se entienda. Exacto, exactamente. Es decir, hace toda una narración contando para justificar esa noche, pero no en forma de biografía. Por eso, en realidad, no se cumple de que sea una biografía. La biografía es más como objetiva incluso. Se dan los datos, se da la información de esa persona, pero no es que se narra como lo narra él. Por eso no se cumple en el sentido de ser biografía, ¿sí? Sí, pero Bien. Sí. ¿Podemos pasar a la 3? Entonces, el punto 2 sí, no cumple con la función de biografía porque en realidad él va narrando para explicar de forma subjetiva por qué él actuó esa noche en particular de la forma que actuó, para que se entienda. La primera lectura del título anticipa de quién se trata. Ustedes cuando leyeron el título, ¿pudieron anticipar de qué se trataba? ¿de quién o de qué? ¿De quién? ¿De quién? No, Sí. yo no. Sí, No, o sea, sabíamos que yo sabía que era de Cruz, pero no sabía que se llamaba Tadeo Isidoro Cruz. Claro, podría ser la biografía de otro Todavía Cruz. tampoco. A No lo ver, asocié con el Martín Fierro. yo Claro. cuando lo leí por primera vez no lo asocié que era Cruz del Martín Fierro.
Yo, Claro. ¿no? No, yo tampoco. Porque me desconcertó Tadeo Isidoro. Yo, la verdad que en la obra de José Hernández nunca menciona, porque no lo tiene el nombre. El que lo inventa este nombre es Borges. Es Borges. ¿Sí? Tadeo Isidoro, es decir, él le inventa toda una historia a este personaje que inventa José Hernández. Por eso también decimos que este cuento tiene intertextualidad. Bien, entonces, ¿cuál sería la primera lectura del libro? ¿Anticipa de quién se trata? No, No. ¿Y el por qué? porque parece que fuera como una biografía de una persona. Claro, porque le No. pone nombre y Porque apellido. no sabíamos que Cruz tenía ese nombre. Claro, no sabíamos exactamente. ¿Qué detalles o momentos específicos decide contar el narrador? La noche en que conoce, como que Cruz pasa para el otro lado. ¿Y su por qué? ¿Qué detalles, momentos específicos? El momento en que está incorporado a la partida, digamos, y tiene que capturar al Martín Fierro. ¿Solamente eso? El nombre. Y lo que fue la vida antes. Mire, en el fondo cuenta todo. Cuenta hijo de quién fue, cuándo nació, cuándo murió, porque dice, cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino, tampoco una ciudad. Va contando absolutamente todo de él. En 1849, Entonces una biografía, profe. no, ¿sabe? Porque, miren, en una biografía no dice esto, nunca vio una llanura o no conoció la ciudad. Es más específico. La digo, biografía es más específica. Claro, Son cosas muy por arriba eso. estas cosas son más subjetivas. Una biografía es bien objetiva, se dan los datos, las fechas, pero no se dice qué es lo que le pasaba a esa persona destacada. Si uno lee una biografía de alguien, dice cuándo nació, cuándo murió, qué hizo, qué obras o por qué esa persona es importante, pero no se da estas cuestiones de, por ejemplo, cuando dice, quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió en un mundo de barbarie monótona. Es como que hay mucha subjetividad en el relato, por eso no podemos decir que sea una biografía, ¿sí? Pero sí da fechas, va justificando por qué él actúa. Miren acá, Cruz, no sé si están viendo esto, Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de los Corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. O sea, este párrafo es muy subjetivo, no es propio de una biografía, ¿se entiende? Sí, de 10. Luego dice, comprendió más allá de las palabras y aún del entendimiento que nada tenía que ver con él la ciudad. Es decir, hombre bien de campo. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso junto al fogón, el otro menudeaba las burlas y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal. Noches después, y miren acá cómo él retoma la historia que le pasó a Martín Fierro. Noches después, cuando él estaba prófugo por haber matado a esta persona, el grito de un chajá, lo mismo que le pasa a Martín Fierro cuando él está escondido, que lo está buscando la partida, le advirtió que lo había acercado a la policía. Probó el cuchillo en una mata, poro que no le
poro que no le estorbaran en la de a pie. Se quitó las espuelas, es decir, hace exactamente la misma descripción. No sé si se acuerdan cuando cuando leímos esta parte del Martín Fierro, hizo exactamente lo mismo Martín Fierro. Estaba acostado en la llanura, lo despertó el grito de un chajá, se puso atento, alerta. Saca las espuelas para pelear. Se saca las espuelas, prueba el cuchillo en la mata, en los yuyos. Es decir, fue herido en el antebrazo, en el hombro. Lo mismo que le pasa a Martín Fierro. Entonces, esto es lo que a él le interesa, a Borges le interesa recordar, para que podamos entender por qué cuando él formaba parte de la partida que lo busca a Martín Fierro, cuando ve que lucha con tanto coraje Martín Fierro, se da vuelta y lo defiende. Y no dejarlo como traidor, ¿sí? Por supuesto que todo esto lo recrea Borges. Bien. ¿Quedó claro entonces? Pero, Sí. profe, para pasarlo en limpio, ¿cómo lo ponemos ahí? ¿Qué detalles o momentos vamos Bueno, marcando? los detalles o momentos específicos es esa parte que les acabo de leer, ¿sí? Sí, Esto comprendió más allá de las palabras, aún del entendimiento, que nada tenía que ver él con la ciudad. Todo esto que yo les fui mostrando sí. es lo que da a explicar por qué Cruz reacciona como reacciona cuando está por detenerlo a Martín Fierro. ¿Sí? Después Sí, dice, profe. el ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte, también lo llevan a un fortín como soldado raso, participó en las guerras civiles, a veces combatió, lo mismo que Martín Fierro. Y después lo ascienden a sargento, ¿sí? Bien. Esa es la 4. Profe, Sí. le escribió José, le escribió por chat. A ver, José, vamos a ver qué escribió. Bueno, Sí. bueno, lo dejo grabada, José, para que puedan seguir viéndola después ustedes. Bueno, Suerte. listo, profe, gracias. Chao. Chao, chicos, gracias. Chao. Chao, suerte. Chao. Chau, chau. Bien. ¿A qué se refiere el narrador del cuento cuando afirma la aventura consta en un libro insigne? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el libro insigne? ¿Cuál es la aventura y cuál es el libro insigne? El libro Fierro. insigne de Martín Fierro. Exacto, exactamente. Exactamente. Y la aventura es cuando, lo que decíamos recién, Cruz se da vuelta y lo defiende a Martín Fierro, porque recuerda, es como que lo ve reflejado en su propia vida. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Qué elementos de El Gaucho Martín Fierro retoma Borges y cuáles son de invención propia? ¿Qué elemento? ¿Qué Y elementos? cuando Cruz está en la llanura, que está tirado en el pasto y escucha el chajá, todo eso. Tal cual, exactamente, todo eso Vemos que ese párrafo sería el que contesta casi todas las preguntas, es el párrafo, sí, es el central, exactamente. porque ahí está, casi todo pasa que ahí cuenta bien que como que hizo lo mismo que Martín Fierro hizo hacer. Si tuviésemos que decir, Borges copia tal cual Sí, lo que relata José Hernández en el Martín Fierro, ¿sí? ¿Y qué le agrega? ¿Qué es lo que cambia? Esta parte cuando, bueno, que fue herido en el antebrazo, en el hombro, bueno, esto parecido, y que después
El ejército entonces desempeñaba una función penal y cuenta lo que le pasa a Cruz. Acá obviamente que Borges cambia. ¿En cuál, profe? Perdón. En esta parte que yo no marqué con amarillo, el ejército el entonces ejército, claro, sí. desempeñaba... José Hernández hace toda una descripción de cómo va Martín Fierro defendiéndose de la partida. Acá no, acá dice en todas las partes que es herido, cuando lo desarman, porque queda mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. Y ahí Sí. cambia. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz Ahí fue empezó a destinado, inventar. claro. ¿Cómo, Jessica? Ahí empezó a inventar. Bueno, ahí claro, exactamente. Le Bien. dio otra Ahí vuelta. sacó la No, guitarra. Ahí, si no era claro. igual. Sí, no podía ser todo. No, Borges es imposible que haga plagio de algo. Entonces, ¿cuál es invención propia? La parte donde cuenta qué es lo que le pasa a él, ¿no? Sí, sí. Y vamos a la última. En la narración se presenta la siguiente reflexión. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. ¿Estás de acuerdo o no? Y ahí, elabora tu respuesta ofreciendo al menos 3 argumentos. Bien. ¿Cuál es el momento en el caso de Cruz que sabe quién es realmente, de qué lado está? ¿Cuál fue el momento clave en la historia de Cruz? Que él sabía... Cuando Cuando lo ve van a defenderse como... capturar a Fierro, que él veo que pelea. Claro, cuando lo van a capturar a Martín Fierro, se ve en el espejo, en su propio espejo. Se ve reflejado en él. Exacto. Vio, en un segundo, vio su vida reflejada en la vida de Martín Fierro. Por eso es que después se hacen tan amigos, son tan compañeros, deciden irse al desierto, a vivir huir de escapar de esa situación de prófugos y empezar una vida nueva, ¿no? Difícil porque no era su ámbito donde estaban los indios tampoco. No, era más cómoda la vida que llevaba que la que después llevó. Exacto. ¿Cuáles serían los 3 argumentos que podrían dar entonces ahí, en esa respuesta? Y Chiririrín. Bueno, a ver. que se encontraron los dos en las mismas situaciones, que los quiso capturar la policía Bueno, entonces, por haber matado a alguien. ahí está. Entonces, vamos poniendo orden, Ezequiel. Muy bien. El primer argumento es que se ve reflejado, su historia la ve reflejada en la historia de Martín Fierro. El segundo argumento es que los dos habían matado a alguien y eran prófugos. Muy bien. ¿Y un tercer argumento? ¿Qué les parece? Él también se sentía como muy solo, digamos, como que lo que tenía en realidad se le había perdido. Muy bien, Jessica. Claro, estaba por decir la pérdida del hijo. Del hijo, de la Y la mujer. esposa, exactamente. Como que se había quedado solo igual que Martín Fierro, digamos. Exactamente. Ahí es como... Bueno, ahí tienen los 3 argumentos. Muy bien. Y basta. Y basta, basta. Bueno, no vamos a sacar un fiesta en el oral.